Shalom, que el Eterno los bendiga. Les saluda el maestro Roberto Soledad desde la ciudad de Seattle, Washington. Vamos a hablar palabras de Torah que encontramos aquí en la porción de la escritura llamada Naso, que encontramos en el libro de Números, capítulo 4, verso 21 al capítulo 7, verso 89. Pero vamos a leer una porción que está en el capítulo 5, del verso 1 al verso 3. Y dice la escritura de la siguiente manera. Habló Hashem a Moshe diciendo: ordena a los hijos de Israel que expulsen del campamento a todo aquel que tenga tzarat, que tenga aquella enfermedad que hoy piensan que es la lepra, o lo que comúnmente conocemos como la lepra. Coma, a todo aquel que haya tenido emisión de sav, que es de semen, y a todo aquel que haya sido contaminado por un cadáver humano. Varón y hembra, por igual, expulsen hacia afuera del campamento, expúlsenlos, y no contaminen su campamento, en cuyo seno yo resido. E hicieron así los hijos de Israel, y los expulsaron hacia afuera del campamento, conforme lo dijo Adonai a Moshe, y así hicieron los hijos de Israel. Encontramos una porción de la escritura que parece cruda. A primera vista parece cruda. Si no leemos un poquito el contexto de lo que está atrás y de lo que el Eterno busca en nosotros, entonces esto puede ser algo visto como muy frío. Porque se nos puede acusar, se le puede acusar a aquellos que creemos estas cosas, tanto a Dios como por decirlas y a nosotros por creerlas, como si fuéramos gente fanática o santulona. En los primeros versos de la escritura de esta porción llamada Naso, encontramos que el Eterno le dice a Moisés que haga un conteo de las familias de Leví, los hijos de Gersón, los hijos de Merari y los hijos de Coat. Que haga el conteo de cada uno de ellos y que reparta las labores del tabernáculo de reunión, porque ellos se encargaban de transportar estas cosas y cada uno recibía una labor de acuerdo a su nombre y eran supervisados por Aarón y por sus hijos. Toda la labor del santuario tenía que ser supervisada por ellos. Entonces, ahí mismo, basado en lo que podemos leer en la escritura, dice que cada una de las cosas del tabernáculo de reunión tienen que ser tratadas con cierto cuidado, y también cuando vengan aquellas personas a transportarlas, estos utensilios y aquellos cosas que componían el tabernáculo de reunión ya tenían que estar preparadas, puesto que en el nivel de separación que Dios quiere que la familia de Leví tenga, los sacerdotes eran los que podían tener acceso completo al tabernáculo de reunión, excepto el lugar santísimo, que ahí solamente entraba el sumo sacerdote y solamente una vez por año. Entonces el nivel de santidad, el nivel de dedicación iba aumentando en cuanto la persona se venía acercando al tabernáculo de reunión. No todos los levitas tenían entrada al templo, a lo que después fue el templo. En esta ocasión se está hablando del tabernáculo de reunión. Entonces, la única manera en que ellos tenían, se podría decir, entrada, era cuando ya todo estaba desarmado. Y ahí estaba la menorá, y ahí estaba el arca del el pacto, y ahí estaba la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el altar que estaba afuera en el atrio, etcétera, etcétera. Entonces, todo tenía una preparación. ¿Por qué? Porque el Eterno no quería que las familias de Merari, la familia de Coat, la familia de Gersón, vieran esas cosas y tuvieran contacto directo con ellas. Los versos que yo leí acá pueden ser crudos, que dice: ordena a los hijos de Israel que expulsen del campamento a todo aquel que tenga, se podría decir, lepra, a todo aquel que tenga un flujo seminal y a todos aquellos que hayan tocado a un muerto. No los quiero en el campamento donde yo resido. Entonces, cuando miramos el orden de los campamentos que el Eterno ordenó, que él puso,
Nos damos cuenta que el tabernáculo de reunión es el centro de todo. Después los hijos de Leví acampaban alrededor de él y después 3 tribus de cada lado en los 4 puntos cardinales. Empezando por el oriente, si no me equivoco, el norte, sur y occidente. El occidente. Entonces, así es como el Eterno quiso que las tribus acamparan alrededor del tabernáculo de reunión. Pero hay un cuarto grupo del que no se habla mucho. Un cuarto campamento del que no se habla mucho. Entonces, este es el campamento de todas las personas que son prosélitos y de todos aquellos que no eran ciudadanos o hijos de Israel, los que no tenían una tribu definida. De aquellos que la escritura habla diciendo el extranjero y el advenedizo o el prosélito. Una ley tendrá el natural o el extranjero. Entonces, ¿de cuáles extranjeros estamos hablando? ¿Quiénes son esas gentes? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con muchas gentes de otras naciones. Entonces, se nos puede hacer crudo de que la Torá dé instrucciones precisas en lo que se tenga que hacer con esas personas que tienen esas condiciones físicas que se puede decir que son enfermedades. Y se nos hace frío, pero no solamente ahí termina aquello que aparentemente para nosotros puede ser una declaración fría, sino que también hacia los hijos de Leví. Entonces, lo podríamos parafrasear o lo podríamos decir de otra manera, es de que aunque seas hijo de Leví, de la tribu de Leví, de aquellos que están acampando alrededor del tabernáculo de reunión, no puedes tocar las cosas sagradas y no las puedes ni siquiera mirar. Y cuando son sacerdotes, no todos ellos pueden entrar al lugar santísimo porque pueden morir. Entonces, los niveles en los cuales la persona creada, el hombre, se acerca al Eterno son muy distintos. Cada uno tiene su nivel de autoridad como de apartamiento, o sea, lo que conocemos hoy en día como santidad. Nosotros tenemos que aspirar hacia lo más que podamos llegar en esta tierra, en el mundo espiritual. Que alcancemos un nivel de pureza espiritual lo más que se pueda, de acuerdo a lo que el Eterno nos permita y de acuerdo también a lo que nosotros deseemos y también decidamos hacer. Que podemos desear, pero al último decidimos aflojarnos y no obrar o no hacer nada. Pensamos que la tarea es tanta que mejor nos da flojera y ahí le dejamos. Y podemos caer en lo que ya había compartido antes o lo mencioné en un video pasado, que podemos rayar en la cobardía. Bueno, tenemos el campamento que se le conoció como la Shejina, donde está el santuario, el tabernáculo de reunión o más adelante el templo que construyó Salomón. Y ahí, en el campamento de la Shejina, de la presencia divina, solamente tenían acceso los sacerdotes. La gente podía entrar al campamento de Leví, de los levitas, y entrar al atrio del tabernáculo de reunión o al atrio del templo, pero no adentro del santuario o el lugar santísimo. Entonces, en el campamento de la Shejina no podía entrar el que tenía lepra, no podía entrar el que tenía flujo seminal y tampoco aquel que había tocado un muerto. Yo sé que se puede escuchar muy frío también, pero hoy en día existe la costumbre que en los templos donde la gente adora a quien ellos creen que es Dios, también meten a las personas que fallecieron en un ataúd, etcétera, etcétera. Cada quien practique su fe como bien así lo estima, pero en la escritura no hay soporte bíblico
para esa práctica de meter a las personas que acaban de morir hacia el lugar santo o hacia el templo, o también se puede decir dentro de una sinagoga, aquel lugar que la persona dedica como una casa de Dios. Entonces, las personas que tenían el flujo seminal no podían entrar ni al tabernáculo de reunión, ni tampoco podían acercarse a la tribu de Leví. Cuando miramos el contexto, es que todo se tiene que manejar sobre una atmósfera de separación. Separación de las cosas que son consideradas como pecado. Separación de aquello que necesita guardar su pureza espiritual. Entonces, en el campamento de los levitas no podía entrar ni el leproso, ni tampoco aquel que tuviera flujo seminal, pero sí aquella persona que hubiese tenido contacto con una persona que murió, porque también a los levitas se les morían los parientes. Y cuando se moría un pariente cercano, tenían permitido llevar a cabo el funeral y contaminarse ritualmente por causa de un pariente. Y todo esto sucedía dentro de la tribu de Leví. Ellos no eran eternos. Entonces, la diferencia es que tanto como para la persona que sufría flujo seminal, lo que también hoy se le conoce como los sueños húmedos, si no me equivoco, o que tiene una condición de salud en la cual él está perdiendo el flujo seminal, o aquí en la Torah le llama Sav, que los rabinos en Israel, si no me equivoco, Rashi, le considera que eso era derivado de una enfermedad venérea. Entonces, dicen que eso era considerado como la gonorrea. Y eso viene por causa de tener una vida sexual no controlada o sin orden. Entonces, pero aún así esa persona estaba ritualmente impura y podía regresar más rápido al campamento que una persona que tuviera lepra, porque el proceso para aquel que sufre la lepra es mucho más tardado en poderse recuperar o salir de él. Dependía de la misericordia del Eterno que dejara de tener lepra, dependía de la persona en su corazón compungido, en su arrepentimiento, en su actitud, que entonces su carne se comenzara a recuperar y después podía incorporarse al campamento de las tribus, pasar por el campamento de Leví, hasta poder llegar a el campamento de la presencia divina a presentar un sacrificio por su culpa, por haber caído en impureza ritual. Ahora, este campamento, este cuarto campamento del que no se habla, lo forman las personas que son los prosélitos, aquellos que salieron con el pueblo de Israel, acompañando al pueblo que Dios sacó, aquel que sí tenía un background, una historia detrás de ellos. Bueno, pues ¿quién es este Dios de los hebreos que vamos a ir a servir? Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Las otras naciones que habían estado en Egipto no tenían un patriarcado que fuera tan remarcado como lo era Abraham, Isaac y Jacob. Estamos hablando que salió mínimo, yo pienso, 1,5 millones de personas judías de Egipto. En total se dice que salieron como 3 millones de personas. Y también se dice que la mayoría no quiso salir, se quedaron en Egipto. Entonces, los únicos que tenían una línea sanguínea, aquellos que podían trazar su árbol genealógico, eran los hebreos. Y entonces tenían promesa de regresar a Canaán, a la tierra de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces todas las personas de las naciones que están alrededor se quedan
observando en este asunto de qué pasa con este Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Influencian a las personas en Israel para pedir agua, pedir carne, porque las personas que iban con el pueblo hebreo tenían un deseo fuertísimo de las cosas naturales y lograban influenciar a los hebreos que tenían en su mente llegar a la tierra de sus padres. Entonces, también es muy curioso que se puede dar crédito a aquellos que salieron junto con el pueblo de Israel, porque también caminaron por el desierto por 40 años y nunca desertaron de las filas o de la peregrinación por el desierto por un lapso de 40 años. Entonces, algún mérito pudieron alcanzar estas personas que conforman el cuarto campamento, donde están las personas impuras ritualmente, por haber aguantado 40 años en el desierto. Bueno, los afectados con, ya lo había dicho, con flujo seminal y por causa de un muerto, eran impuros ritualmente, y eso tenía un tratamiento más rápido que aquel que sufría de la lepra. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de, en esta porción también se nos habla de algo que cada vez que yo me encuentro con esto, me pongo a pensar en ciertas cosas que sucedieron en mi vida, de las cuales no voy a hablar mucho, pero sí le voy a hacer una pregunta. Si algún día usted se ha sentido frustrado porque prometiste hacer algo y no lo hiciste, prometiste ayudarle a alguien que hoy día ya no está, que ya murió, prometiste algo, no pudiste cumplirlo y ya no tienes contacto con la persona, te sientes mal y ahora, gracias al Eterno, me acuerdo de un caso que lo voy a poner acá, porque si no se me olvida. Dice la escritura de la siguiente manera en esta porción, donde está en el capítulo 5, verso 5, del verso 5 al verso 8. Dice, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Dice, si un hombre o una mujer hacen cualquier pecado humano, perpetrando traición a Adonai, será culpable el alma esa. Es muy específico al decir, esa alma será culpable. Voy a terminar de leerlo. Y confesarán su pecado que hicieron, y restituirá por su pecado en el monto de ese capital o del valor. Y un quinto añadirá al mismo, una quinta parte tendrá que ponerle de más, y lo dará a quien perjudicó. Y si no tiene el hombre un pariente a quien pague por tal perjuicio, el monto del perjuicio retornará a Adonai, al sacerdote, aparte del cordero de expiación, que expiará por él. Si una persona le hizo un agravio a otra persona, y ya no está la persona para enmendar esas cosas, si algún día tuviste pleito con alguien, y le deseaste un montón de males, le quedaste a deber dinero, no le pagaste cuando debiste de haberle pagado, lo que te pidió prestado, o porque trabajó contigo, y al último quedaron mal, y tú no le pagaste. Pero tú sabes que tú le debes algo a la persona. Tú sabes que le debes una disculpa. Tú sabes que pecaste en contra del cielo y en contra de la persona. Y ahora tú tienes un corazón arrepentido, tú quieres enmendar la situación, pero la persona ya no está. La persona ya murió. Y tú ahora te sientes mal porque reconoces que le debiste de haber pagado. Debiste haber restituido por el daño que le hiciste. Y ya no está. Y ninguno de los parientes de él están tampoco como para acercarte a ellos y por lo menos recompensar el daño hacia uno de ellos, que fueron los parientes. Y ahora que escribí algo, me acordé de lo que hizo David con Jonathan. Porque
al no estar Jonathan, David le hace bien a uno de los hijos de Jonathan, porque había un pariente con el cual él podía, si había prometido algo, él podía hacerle el bien que no le pudo hacer a la persona que ya no está, a la persona que ya murió. Y él estaba cumpliendo un mandamiento de la Torá. Es que de esa manera liberamos nuestro ser, de esa manera reparamos el daño espiritual que hemos causado y dejamos de sentirnos mal por eso que hicimos. Entonces hay que encontrar la manera de hacer un voto delante del Eterno por aquella situación que humanamente ya no puedo arreglar en cuanto al agraviado se refiere. ¿Por qué? Porque ya no está. Ahora, si yo pequé contra alguien, solamente está el Eterno y yo. Y a él le debo de dar cuentas por aquello que yo hice, sobre lo cual ya no puedo reparar el daño a la persona que lo hice o a alguno de sus parientes, porque ni siquiera los conozco. ¿Y qué pasa si yo hice alguna de estas cosas sin conocer ni siquiera de la Escritura, sin conocer Dios, sin conocer al pueblo de Israel, sin conocer, ser un completo ignorante de las cosas divinas, de las cosas religiosas? Y ahora me doy cuenta, con el conocimiento que he adquirido, que hice algo hace mucho tiempo, de lo cual ni siquiera me acordé para arrepentirme una vez que conocí el camino de las buenas nuevas. Y ahora que me recuerdo, ¿cómo le hago? Porque me hace sentir mal si le quedé a deber a alguien, si no le restituí el daño a alguien, y cargamos con eso. Y entonces cada quien tiene que buscar la manera de hacerle llegar a Dios por medio de un voto que se tiene que hacer para enmendar esas cosas del pasado, que a veces muchos profesionales psicólogos no hayan cómo enmendar esas cosas. Y aquí la Torah, que es la medicina para nuestra vida, que es lo que regenera el tuétano de nuestros huesos, sabe que mucha gente tiene cargas emocionales que afectan su propia psicología y te da una salida para que puedas tener esa paz mental y dejes de estar preocupado, dejes de estar afligido, dejes de estar estresado, caigas en ansiedad o en estrés. Y eso está acá, en las instrucciones de vida, en el libro de las instrucciones. Entonces, es algo muy interesante que a veces se nos pasa por alto esos detalles que el Eterno ha puesto en la Escritura para nuestro propio bien, nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual. Entonces, nuestra labor ahora como creyentes es siempre ir buscando un nivel espiritual más alto cada vez, hacia arriba. Y como están las tribus de los campamentos formadas, entonces hay que buscar llegar hacia el centro de todo ello. Miramos el campamento de las personas gentiles, de los extranjeros. Miramos el campamento de las tribus, el campamento de Leví, y después el campamento de la presencia divina, el campamento de la Shejinah. Y en la Torá miramos ciertos códigos como este que les acabo de decir, lo cual yo estoy seguro que le ha ayudado a muchas personas con su carga emocional, porque se sintieron muy mal por haberle quedado a deber algo a alguien, o por no haber tenido el tiempo de pedirle perdón a alguien.
Y eso sí puede ser una carga psicológica fuerte. Si fue a papá o si fue a mamá y ya no están. Y entonces tendrían que buscar al pariente más cercano de ellos para trabajar esas cosas. Y tarde o temprano el Eterno te va a dar esa salud emocional. Entonces, la Torá nos da estos códigos como también estos mandamientos donde encontramos estas claves escondidas. Entonces, la Torá tiene un nivel de codificación que es muy fenomenal. Cuando hablamos de el servicio que hacen las tribus, la tribu de Leví, todo es por beneficio a las demás tribus que están alrededor acampando. El servicio que hacen ellos es para beneficio de los que están acampando alrededor de ellos. El servicio de la Shejiná es para los levitas y se derrama hacia las tribus. Y una vez que se derrame a las tribus, se derrama hacia las naciones. Así funciona todo. No estamos en esta vida sino para hacer luz, alguna chispa de luz que le compartamos a alguien. No tenemos más de 100 años en esta vida. Y hay que compartir lo que hemos recibido en el monte Sinaí. Si alguien ha recibido algo y ve que hay una persona que necesita porque no hay nadie más que le hable, entonces tú tienes la responsabilidad de ser un vocero del cielo para esa persona. Y no ocupas ir al colegio para hacerlo. No te creas el sabio de los sabios. Comparte con sencillez lo que tienes. Nada más, nada menos. No estamos pretendiendo ser los eruditos, los expertos. Compartimos lo que el Eterno nos da. Compartimos lo que ya hemos comido, lo que nos ha servido, para que le sirva a alguien más. Nada más. De esta manera, de esta manera estamos diciendo, si alguien me puede hacer preguntas, alguien se puede acercar a mí, pero no voy a saber todo, como nadie sabe todo, pero si hay personas que te van a responder así. Si conversas con ellos, tienen la respuesta. Bendito sea el Eterno por ellos. Entonces, si nosotros no sabemos todo, tenemos un conocimiento limitado, no hables de más porque la vas a regar. Tú da lo que tú tienes, porque lo que tú tienes es lo que ya te ha sido dado a ti o permitido que tengas. Y no podemos dar más de lo que no hemos recibido. Aquí hay una línea muy fina. ¿Por qué? Porque no significa que una persona que no tenga hijos no le pueda dar un consejo conforme a lo que diga la Escritura sobre alguien que tiene hijos. Eso no lo hace hipócrita. Porque en la vida, en esta vida religiosa o espiritual que tenemos, los hijos no siempre son físicos. También hay hijos espirituales. Y entonces, cuando hay una persona que sabe dar el pan, lo puede dar a los hijos que son espirituales, aunque esta persona no tenga hijos en la carne. Y por eso es que, aunque muchas personas no estén de acuerdo, puede haber líderes de congregaciones, ya sea pastores, maestros, rabinos, que te compartan un consejo de familia cuando ellos mismos no tienen familia. Pero ellos saben qué dice el cielo acerca de la familia. Ya llegará el día en que tengan ellos su propia familia y ellos controlen sus propios berrinches. Pero por lo mientras, si ellos saben qué dice la Torá y alguien viene a pedir un consejo y no sabe Torá, el que sabe Torá tiene que darlo. Entonces, así funcionan las escrituras. No tienes que tener la capacidad, porque en ese sentido solamente tuviéramos maestros, rabinos y pastores de 90 años que ya hayan vivido todo, para poder ser los capaces, los designados de dar el consejo a todos aquellos que están abajo, apenas creciendo en el camino, queriendo ser como ellos. Y no,
No funciona así todo el tiempo. Hay líderes que solamente tienen hijas. ¿Cómo le hago con un hijo entonces? Y tiene 3, 4 hijos, pero están todos chiquitos. ¿Cómo le hago con los que ya tienen 17 que se te rebelan? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando el cielo habla, la gente tiene entonces que escuchar. No puedes mirar a la persona que te está hablando subestimando, porque el cielo lo ha puesto para darte un consejo. Aquí en los mandamientos tenemos una división muy importante, que es la división entre lo horizontal y lo vertical. Tenemos mandamientos verticales y horizontales, como ya muchos de ustedes lo han escuchado. Esto es muy interesante, que después me lleva a dar un círculo completo a hablar después al respecto de los campamentos en el pueblo de Israel. La Torá nos muestra 613 mandamientos. 613 mandamientos. Acabamos de pasar la festividad de las semanas de Shavuot, donde se celebra la entrega de la Torá. Entonces, la base de estos 613 mandamientos son los 10 mandamientos que se recibieron en el monte Sinaí. De manera simbólica, si nosotros miramos los números en la cantidad, tenemos 613. Tenemos 6 más 1 más 3, te dan los 10. Por eso, el resumen de los 613 son los 10 mandamientos. Después al maestro, a Yeshua le preguntaron, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la Torá? ¿Y qué respondió él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en esto se resumen la ley y los profetas. Y eso lo encontramos, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo que Yeshua está citando es la oración que se hace del Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, vechol leavcha, vechol neshecha, vechol meodea. Y estas palabras, etcétera, etcétera. La oración del Shema. Entonces, en el libro de Mateo, si no me equivoco, en el capítulo 22, él recita el Shema. Parte del Shema. Entonces, perdón, no recita, él cita el Shema. El Shema no se compone de esas 3 frases que Yeshua dijo, pero te está dando la cita de aquello a lo cual él se está refiriendo. Ese mandamiento conlleva una oración que se hace diariamente, que es una declaración de fe. Nuestro Dios es uno, no son 2, ni este uno es de Padre, Hijo, ni Espíritu Santo, ni tampoco de Padre, Hijo, etcétera, etcétera. Es uno solo, es un solo ser. Entonces, esos 10 mandamientos se resumen en nosotros 2. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua no hace otra cosa más que citar la oración de el oye Israel, o escucha a Israel, y después un mandamiento que encontramos en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 18, el que dice, Beahavta le reaja camoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se sale del parámetro de la Torah, de los códigos de la Torah. Y entonces, una vez más, los 613 se resumen en 10 mandamientos. 6 más 1 más 3 te da 10 mandamientos. Después Yeshua habla del Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y eso lo dice Deuteronomio 6:4. Aquí parece como que hay coincidencia, ¿no? Porque 6 más 4 te da 10. Te regresa a los 10 mandamientos. Después te dice que, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo dice el libro de Levítico 19:18. Entonces alguien dice, ¡ah! El hermano Roberto dice, a ella no le dieron los números.
Ahí, ¿cómo es que le da 10 los números? Sí, lo que pasa es que, mire, todo lo que tenga que ver con la divinidad, todo el mundo es experto en su propia conexión con la divinidad o con lo que la gente diga que es la divinidad. Entonces, no, es que yo creo que Dios esto, puras cosas subjetivas. No hay nada objetivo tomado de la Torá, o pueden ser excusas o versos sacados de contexto, pero todos somos expertos en lo que creemos que es nuestra conexión con la divinidad. Cuando se trata de nuestra relación horizontal con las otras personas, ahí le batallamos más. Porque de eso habla la Escritura. Ahí vemos ahora la Escritura que dice: no robarás, no vas a defraudar a nadie, no asesinarás, no codicies la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no harás imágenes. Las imágenes. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Entonces, eso lo interpretamos, parece que a nuestro gusto. O sea, yo no le robo a mi pariente, pero sí le robo al jefe, porque el jefe gana mucho dinero ya. Ahí empezamos nosotros a cernir las cosas. Empezamos a filtrar lo que creemos que es bueno aplicar, lo que creemos que no es bueno aplicar. Entonces, la relación vertical parece que no, sí, yo amo a Dios. Y la relación horizontal, ahí tenemos que irnos a la Escritura para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, en dónde he fallado, en dónde no he fallado. Porque para mi relación con Dios, pues ni la Escritura ocupo. Yo me siento bien con Dios. Él se siente bien conmigo, inclusive ama a los pecadores. Él ama a todo mundo. Pero mi jefe no me ama. El fulano aquel me odia, es más, que se vaya al infierno. Yo no deseo que Dios se vaya al infierno. Y tampoco creo que Dios piensa que me voy a ir al infierno. No, Él piensa que cuando me muera me va a llevar con Él. Vamos a estar juntos para siempre. Pero el fulano que me hizo el otro día, ese fulano se va a ir al infierno. Es más, no tiene ni perdón de Dios. Entonces resulta que nuestra relación horizontal es mucho más complicada. O a nosotros la hacemos complicada. Si por eso la Torá provee más mandamientos para nuestra relación horizontal que nuestra relación vertical. En el sentido de los 613. Son 365 mandamientos de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y tenemos 248 que dicen haz esto harás, esto debes de hacer. Entonces, en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 18, de donde se toma, Yeshua acepta la oración tradicional judía, de cómo se recita el Shema Israel. Porque cuando recitas el Shema Israel, empiezas: y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus medidas, Bekol meodeja. Y termina diciendo: Beajafta le reaja camoja. Entonces, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usando dos citas de la Torá, que es Deuteronomio 6:4 y Levítico 19:18. Y ahí, en esta cita, que el pueblo de Israel no puso, eso se puso, esto de dividir la Biblia entre capítulos y versículos, entre ponerle números, esto no es del pueblo de Israel, lo hicieron los gentiles. Pero los gentiles le dieron al clavo en muchas cosas porque Dios es bueno. Porque aunque no se le reconozca mucho, las naciones, no todos de las naciones son mundanos, como se podría decir. Son inconversos, pero no son mundanos. Tienen una buena kavaná para hacer las cosas. Y esto de dividir la Torá, la Biblia, entre versículos, entre libros, versículos, capítulos, fue muy positivo, nos ha ayudado mucho a encontrar las cosas.
a ver dónde dice la Biblia tal cosa y que todo mundo lo pueda encontrar, a excepción de el rollo de la Torá, que no tiene ningún número. Entonces, tú tienes que leer el contexto y no hay ni puntos ni comas, no hay dos puntos, punto y aparte, no hay nada de eso. Entonces, leer una Biblia que tiene los números es muy positivo. Entonces, ¿qué nos dice la cita de Levítico 19:18? Hablando de estos números que son simbólicos. Pues resulta que si sumas 18 más 19 te da 37. Y resulta que 7 más 3 son 10. Te regresan los 10 mandamientos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el servicio horizontal y el servicio vertical nos ayudan a subir de nivel espiritual. Los dos unidos y solo unidos suman valor a la causa. No tienes que ser un erudito para sumar valor a la causa. Allá donde tú te congregas, allá donde tú comes la comida espiritual, allá saca $1 y aumenta ese valor a la causa. Porque de seguro tomas café en un vaso desechable, etcétera, etcétera, y todo cuesta. Entonces, si puedes sumar a compartir la luz que el Eterno te ha permitido tener, pues entonces estás sumando al mundo espiritual aquí en la tierra, que cualquier cosa positiva en el ámbito espiritual va a aumentar la santidad en el mundo, porque hace falta mucho. Y cuando hablo de santidad, no estoy hablando de cerrar los ojitos, poner las manos juntas y decir amén, amén, como el típico amén que escuchas, pero no hay nada. Eso, poner las manos juntas, no hay santidad allí. La santidad es en apartar nuestra vida para algo y hacer obras positivas, obras espirituales, en bien del reino de los cielos. Ahí estás añadiendo luz a los demás. Entonces, es muy interesante que cuando la escritura recita, dice que al terminar los 10 mandamientos, dice la escritura que el pueblo miró las voces y tuvieron mucho temor porque escucharon el sonido del shofar, de bocina, dice la traducción. Y le dijeron a Moisés que no hable Adonai con nosotros, tú habla con él. Haremos y oiremos todo, pero tú habla con él. No queremos oír más la voz del Dios, no sea que muramos. Entonces, si el Eterno te había invitado a escuchar su voz, era porque te había permitido que la escucharas sin morir. Pero fue tanto el miedo que se pudo haber infundido en el monte Sinaí, que pudieron haber dudado entre si iban a resultar con vida después de, y mejor no quisieron jugarse, le dijeron a Moisés, mejor tú habla con el Eterno, porque se escucha bien horrible en el sentido de el temor que infunde, o más bien en la poca preparación espiritual que nos hace sentir temor al enfrentar cosas espirituales que son la verdad. Bueno, la escritura dice que el pueblo miró las voces. Esto es una de las temáticas que se aborda mucho alrededor de la fiesta de Shavuot, de las semanas. Porque el pueblo, dice la escritura que el pueblo miró las voces, pero tú no puedes mirar las voces. Como no puedes mirar mi voz, solamente puedes escuchar las voces. Pero ellos miraron las voces. Entonces la mayoría te cita la experiencia que tuvieron los discípulos en el libro de los Hechos, donde lenguas de fuego, como también pasó en el monte Sinaí, los relámpagos, las llamaradas de fuego. Entonces la gente miró llamaradas de fuego en la cabeza de las personas, o sea, lenguas de fuego.
y las personas empezaron a hablar un diferente lenguaje, que ya era un lenguaje establecido, solamente que lo estaban hablando y todas las personas entendían lo que se estaba hablando, las maravillas. Si estaba ahí una persona que no hablaba griego, pero comenzaba a hablar griego, entonces todos los visitantes que hablaban griego decían, esta persona no habla griego, pero está hablando griego de manera perfecta y me está dando a conocer las maravillas de Dios en mi propio idioma. Y yo le conozco y esta persona no sabe nada de griego. Que otra sabe hablar en arameo o los lenguajes de las 70 naciones en aquel entonces. O con los romanos, con los de Persia, con los que venían de Turquía, con los que venían de Etiopía. Y todos hablaban el lenguaje de las naciones en Israel, y la gente que venía a visitar escuchó las maravillas de Dios en su propio lenguaje. Entonces, dice la escritura que el pueblo miró las voces. Cuando vemos la palabra voces en hebreo, viene de la palabra kolot, que esa palabra es plural de voces. La palabra voz se dice kol en hebreo. Entonces, cuando miras el valor numérico de la palabra kol, con la kuf, la vav y la lamed, te da un valor numérico de 136. O sea que cuando se terminaron de dar los 10 mandamientos, la gente, la Torá dice que ellos vieron las voces. Te lo dice con la palabra kol. Los 10 mandamientos, 136, y sumas el 6 más 3 más 1 y te da los 10 mandamientos, que eran las voces que ellos vieron. Si la escritura te da estos códigos que son perfectos para aumentar la fe de que esto que Dios dio tiene mucha confirmación, inclusive más allá de los campamentos que tienen la sabiduría formal. Porque esto ya se extendió, que estamos usando números que parecen coincidencia, que no vienen, que no se originaron en el campamento de la Shejina, en el campamento de Leví ni en el campamento de las tribus. Bueno, me retracto al decir que no viene del campamento de la Shejina, porque estoy seguro que Dios, en su gracia, permitió que aquellos que le pusieron los números a la Biblia lo hicieran de manera simbólica en muchos aspectos. Dice Mateo 23:23, hablando acerca de los diezmos. Dice, ustedes diezman el comino, la menta, etcétera, etcétera. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sin dejar de hacer qué cosas? Sin dejar de hacer buenas ofrendas hacia los demás, tener el cuidado de tus papás y de tu mamá. Entonces, eso era necesario hacer, dar el diezmo, sin dejar la misericordia aparte. Y te lo dice el Mateo 23:23, donde está hablando del diezmo, y entonces tú sumas 2 más 3, son 5, más 2 más 3, Mateo 23:23, te da 10. Cuando se está hablando del diezmo. Entonces, hay mucho simbolismo por todos lados y lo podemos encontrar. Se dice que la mitad de la Biblia es el Salmo 118, verso 8, si no me equivoco, donde dice, mejor es confiar en Adonai que confiar en el hombre. Eso dice la mitad de la Biblia. Entonces el mensaje céntrico es, mejor es confiar en Adonai que confiar en el hombre. Entonces, si me equivoco en los números, por lo menos ya le dije la cita. Entonces, los mandamientos fueron dados en un número total de 620 letras hebreas. Si cuentas cada letra hebrea que viene desde que la escritura dice, Ani Adonai Eloheja, yo soy tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, hasta que termina de recitar el último de los 10 mandamientos, te lo dice con 620 letras que fueron las voces que ellos vieron. Y estas 620 letras nos da un valor
de una palabra que tiene valor numérico a las mismas 620 letras, que es la palabra Keter, que es corona. Entonces, hacer lo contrario a los mandamientos, nosotros sabemos que lo contrario a hacer la voluntad de Dios es pecar. Y sabemos que cuando nosotros pecamos, damos a luz. El pecado da luz. Una vez ya consumado el pecado, da luz a la muerte. Y muerte, la consecuencia o la pena de muerte en hebreo, se dice karet. Usando las mismas letras para la palabra keter, que es corona. O quieres la corona o quieres karet, que es pena de muerte. Está el mismo. Y esto el Eterno lo permitió de manera fenomenal para que nos ayude a creer que lo que estamos haciendo es verdadero. Mire, dice la escritura en el libro de Jacob, en el verso 1, capítulo 1, verso 12 al 15. En el libro de Jacob, estamos hablando del libro de San Jacob o Santiago. Capítulo 1, verso 12 al 15 dice: Bienaventurado o feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba de la tentación, la prueba de esta tentación que lo puede llegar a pecar, a llevar a pecar. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o el pecado, el deseo desmedido hacia algo impropio, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este verso me llamó la atención porque trae los dos términos. Aquel que vence la tentación recibe la corona de la vida. Y eso lo dice Apocalipsis. La persona que entonces es seducida y cae en las garras del pecado, recibe pena de muerte, pena de karet. O queremos nosotros quedarnos con keter o nos quedamos con karet. Cuando el Mesías Yeshua comenzó su ministerio, dice la escritura que él comenzó hablando por las regiones de Zabulón y Neftalí, en las ciudades marítimas del norte de Israel, porque tienen tanto el Mediterráneo como el mar de Galilea. Entonces, en esa zona, la gente se dedica mucho a lo que es las cuestiones de los puertos, a la pesca, etcétera, etcétera. Dice la escritura que él andaba por las regiones de Galilea. El pueblo, dice la escritura, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Eso también lo dice el libro de Isaías. Es una profecía que se cumplió. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces aquí vemos que Yeshua comenzó a predicar desde el campamento de los gentiles. Ahí dice, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en gran sombra de muerte. Aquellos que tenían la pena de muerte. Donde estaban los leprosos. Donde estaban los que tenían flujo seminal. Donde estaban aquellos que habían tocado a los muertos. Aquellos que tenían impureza ritual. Hasta allá se fue a meter el Mesías. ¿Para qué? ¿Con qué objeto o con qué objetivo fue a meterse a la Galilea de los gentiles? Entonces, y otra cosa que hay que recordar es el significado de la palabra Galilea. Porque
Galilea viene de la palabra Galil, si no me equivoco, en hebreo, que significa círculo o significa circuito. Cuando tú miras el campamento del pueblo de Israel, tú miras que rodean el tabernáculo de reunión, los levitas, y después las tribus rodean tanto la tribu de Leví y rodean el campamento de la presencia divina, que es el tabernáculo de reunión. Cuando Yeshua empieza a predicar, él lo hace en Galilea, en el círculo. Y dice la escritura que él comienza a hablar en las sinagogas de ellos, donde se habla Torah, donde se predica Shabbat, donde se predica qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, había sinagogas en ese entonces, pero no estaban dando el máximo. O había el pecado de sobremanera, de manera que esa luz casi se estuviese apagando. Porque una de las primeras cosas que el Mesías les comparte a ellos y les dice, hey, ustedes son la sal de la tierra. No se lo está diciendo a las naciones, porque ellos no son considerados como la sal de la tierra. Se lo está diciendo al pueblo judío, que estaba casi asimilado a las naciones. Los que estaban impuros ritualmente hablando. Y les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Una luz encendida no se pone debajo de una mesa. No se esconde. Y ustedes son la luz del mundo, los que acarrean la Torá, los que tienen la palabra de vida, los que tienen el árbol de vida que es la Torá. ¿Se lo dice a quién? No se lo dice a los gentiles, no se los dice a los que salieron junto con el pueblo de Israel de Egipto. Se los dice a aquellos que tienen una relación de pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aquellos que conocen algo de la Biblia. Hoy en día, he escuchado a un par de apóstoles en el ámbito cristiano decir que Yeshua mencionó la palabra iglesia porque andaba en Galilea de los gentiles, o que porque andaba en Galilea de los gentiles, entonces él está hablando a gente que no era judía, y no hay nada más lejos de la verdad que eso. Él comenzó a predicar a judíos, a una audiencia judía y gentil, pero él estaba refiriéndose en sus primeros discursos al pueblo judío, porque ellos son la sal de la tierra y ellos son la luz del mundo. Entonces, él comienza a predicar en el campamento de aquellos que son desechados. Si cuando viene Johanán el Bautista, Juan el Bautista, él viene vestido ¿de qué? De un traje de Louis Vuitton y trae un reloj de Royal Oak o un Philippe Patek o un Omega Seamaster. ¿O qué trae? ¿Trae unos tenis, unos zapatos de charol o unos Nikes? No, dice la escritura que traía pieles de camello y andaba comiendo miel silvestre y langostas. Porque la atmósfera en ese entonces alrededor de Jerusalén no era ritualmente pura, porque el mismo sacerdocio estaba corrompido. Entonces, ¿por dónde empiezas? Vamos a comenzar trayendo a aquellos que han sido desechados o que son contados como impuros. Si ¿por qué por qué le dieron muerte a Johanán, al Bautista? Porque le dijo sus verdades a Herodes, dijo, no, tú estás teniendo la mujer de tu hermano. Entonces, él estaba siendo la sal del mundo, él estaba siendo la luz del mundo, y a la gente no le gustó que le dijeran sus verdades. Y entonces la gente era expulsada como los ritualmente impuros, aunque eran expulsados por gente más corrupta, por gente más bien corrupta.
y la gente se asentaba en lugares donde no debía de estar. El judío, el que tiene tribu, no puede estar fuera del campamento, y en ese entonces estaban fuera del campamento, por así decirlo, en Galilea de las naciones, en el circuito de las naciones. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y es verdad que esa región fue conocida en ese entonces como el circuito de las naciones, porque vivían ahí personas de otras naciones, pero ese terreno era propiedad de la tribu de Manasés, de la tribu de Zabulón, de la tribu de Neftalí, y si no me equivoco, de la tribu de Gad o de Isaacar, una de las que están en el norte. Entonces, porque todo ese territorio era de las tribus. Pero llegó el día en que se le conoció a esa región con el nombre de Galilea, de los gentiles, porque habitaba mucha gente que no eran del pueblo de Israel. Pero allá es donde él se mete. Yeshua entonces se vuelve en el comienzo de nuestro regreso al campamento de las tribus. Váyanse acercando. Inclusive dice el libro de Efesios, por él hemos sido hechos cercanos, porque estábamos lejos, alejados de Dios, alejados de los pactos, alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin palabra en el mundo. Y por causa de él hemos sido hechos cercanos. No somos allegados ni advenedizos. Miren lo que dice la Escritura. Encontramos al maestro diciéndole a las personas con las que se encuentra, dice, en la silla de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Por lo tanto, hagan. ¿A quién le dice? A los discípulos. Hagan las cosas que ellos digan que tienen que hacer, pero no hagan conforme a sus obras, porque ya sabemos que estaban en corrupción. Decían, pero no hacían. Entonces, por lo menos, está bien. Escúchalos. Sí, escúchalos. Lo que dicen está bien. Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento y más grande mandamiento? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta lereja kamoja. Entonces, el Shema y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso es lo que están diciendo los escribas y fariseos? Está bien, pon atención, escúchalos. Pero no hagas conforme a lo que ellos hacen. El tzitzit, no te pongas tzitzit tan largo como ellos. Y los tefilín, tampoco los puse tan largo como ellos. Porque ellos piensan que poniéndose una y otra cosa que sea más grande, piensan que eso los eleva espiritualmente. Y no hay nada más lejos de la verdad que eso. Entonces, él le dice a las personas, hagan todo lo que ellos digan que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque se sientan en la silla de Moisés. Y si Moisés habló de mí, yo quiero que tú aprendas de mí. Porque ahí está, Moisés lo dijo. Y el segundo punto dice, cuando él sanaba a las personas que eran los leprosos que estaban afuera del campamento, que eran judíos, que podían ir al templo, entonces aquí hay personas que tienen un espíritu antisemita que no se dan cuenta. Menosprecian a los 9 que fueron sanados de lepra. Cuando él sana a los 10 leprosos, dice que uno de ellos regresó, pero dice que este era extranjero. Él no tenía negocios en el tabernáculo de reunión, era extranjero. Los demás obedecieron una orden que llevó testimonio dentro del campamento de la Shejinah, de la presencia divina. Yeshua va y sana a gente que es leprosa, que está fuera del campamento, de todos los campamentos de Israel, y con su sanidad los manda de estar en el campamento de las naciones hasta dentro del campamento de la presencia divina. Es un pase directo. Les dio un pase dorado a los 9. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y muchos sacerdotes jamás habían visto a una persona sanar de la lepra. Casi estoy seguro que sacaron el rollo de las instrucciones acerca de la lepra
y se dieron cuenta, tiene la mancha blanca, si la tiene transparente, si tiene el pelo así, lo tiene negro, no. Entonces, ¿lo tiene rojizo? No. ¿Está completamente sano? Sí. Ándale. Y más encima los conocían, y más encima conocían a los parientes de estas personas. Por eso muchos sacerdotes, muchos Kohanim, creyeron en Yeshua como el Mesías. Porque jamás se había visto eso. Bueno, habían pasado por lo menos 400 años. Porque Eliseo sí sanó a uno, pero ¿de dónde era? Entonces, no sintamos un menosprecio porque los otros 9 obedecieron y dieron testimonio. Aunque por cortesía debieron de haber regresado a darle gracias al maestro. Por lo menos que han dicho toda Rabá, así de lejitos, muchas gracias, Yeshua. Pero ni eso dieron, sabiendo que ese milagro era súper extraordinario. Inclusive más extraordinario que resucitar a un muerto. Que alguien sane de lepra así es más extraordinario que resucitar a un muerto en ese entonces. Entonces, Yeshua los atrae desde el campamento de aquellas personas ritualmente impuras con un pase directo al campamento de la presencia divina. Y encontramos otra frase que dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, entonces, ¿qué está diciendo? Hay que subir de nivel. Él está en el circuito alrededor de los campamentos, haciendo que la gente suba de nivel y suba de nivel. En esta porción de la escritura llamada Nazó, encontramos que comienza hablando de la labor que hacen los levitas. Y entonces, todo el comportamiento negativo disminuye o afecta la pureza de la labor de los demás. Por eso encontramos esta declaración que puede ser vista como fría, cuando al terminar de darle las instrucciones a la familia de Gersón, de Merari y de Coat, inmediatamente dice, a todos los impuros ritualmente, échenlos del campamento. Y esto nosotros tenemos que transportarlo a nuestra vida espiritual. Cada acción negativa o cada pecado le suma santidad a nuestra familia, a la comunidad y al reino de los cielos. Cuando el hijo pródigo regresó, dijo, Padre, he pecado ¿contra quién? Contra ti y contra el reino de los cielos. Afecto el reino de los cielos cuando peco contra Dios. Por eso cuando se habla de restituir el daño a una persona que ya no vive, dice, ha de traerlo a Adonai. Inclusive aquí dice, más directo, ni siquiera dice a la persona, dice, habla a los hijos de Israel. Si un hombre o una mujer hace cualquier pecado humano, perpetrando traición contra Adonai, contra Dios, pecamos contra nuestro prójimo, pecamos contra el cielo, pecamos contra Dios. Entonces dice, será culpable el alma esa. Cuando entonces yo le resto santidad a los demás por causa de una acción mía, entonces yo soy el único responsable. Por eso dice ahí, será culpable el alma esa. No dice que serán culpables todos. El que es responsable es responsable. Entonces, pero resulta que como usualmente aquel que le pegaba la lepra era una persona chismosa, el chisme afecta a todo mundo. Dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, que es la lengua, la mala lengua. En hebreo se le conoce como lashon hara o jarra, es la lengua malvada. Yo digo algo, yo soy el culpable, yo recibo la sentencia, yo recibo el castigo, me expulsan del campamento, pero el chisme sigue rondando por aquí y por allá. Llegas a afectar a muchísimas personas y les reduciste el nivel de santidad o de pureza ritual que tenían.
Entonces, cuando yo peco contra alguien, en realidad estoy pecando contra todo el reino de los cielos, no solamente contra una persona o un individuo, no solamente en contra de Dios. Entonces, esto nos dice a nosotros que cada cosa es tomada como un granito de arena para construir o para destruir. ¿Queremos que el Eterno nos ponga una keter, una corona? ¿O queremos recibir pena de caret, que es de muerte? De Seattle, Washington, les saluda Maestro Roberto Soledad. Vamos a compartir palabras de Torah en otra oportunidad, si el Eterno no lo permite. Pero hasta ahora nos quedamos con esto de la porción de la Torah llamada Nasó, que es de tomar las cuentas de los levitas, y respecto a estos aspectos que tienen que ver con nuestra pureza ritual. Bendiciones. Hasta la próxima.